Bienvenidos. Hay sitio aquí delante. Parece que no, pero si alguien quiere acercarse, se nos puede escuchar mejor. Muchas gracias a los supervivientes de este interesante congreso que nos ha dejado todos agotados, pero tenemos una sesión sobre anemia. Anemia está de actualidad. Tenemos nuevos jugadores en la línea y tenemos muchas evidencias interesantes, tanto en resultados clínicos como en ciencia básica. Tenemos una combinación extraña hoy de gente muy experta en distintos campos que van a dar revisión a tres temas diferentes. Para mantener vuestra atención y que no os distraigáis, vamos a cambiar el orden por motivos de obligaciones de viajes y de vuelos. Y la primera charla la dará el doctor Aleix Cases, que además de un amigo es uno de los mayores expertos en tratamiento con hierro, iba a decir tratamiento con hierro de la anemia, pero tratamiento con hierro de la ferropenia. Y nos va a intentar convencer que la ferroterapia tiene vida propia. Aprovecho para avisar que las presentaciones serán de unos 15 minutos y dispondremos de 4 minutos para debate detrás de cada una de ellas, porque son muy distintas y no tiene sentido un debate conjunto. Aleix, somos todo oídos. Muchas gracias, José. Gracias por tus palabras. Y bueno, primero agradecer a la Junta Directiva de la SEN que nos ha invitado a hablar de un foro de anemia. Creo que estábamos un poco olvidados y ahora por fin, bueno, parece que se está retomando el tema de la anemia. Y, por supuesto, la invitación personal para hablar de la ferroterapia. Les voy a intentar convencer de que la ferroterapia va más allá de la anemia. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y voy a hablar de la prevalencia del déficit de hierro en la enfermedad renal crónica, la importancia clínica y pronóstica del déficit de hierro en esta patología, los efectos de la ferroterapia sobre morro y mortalidad y unas conclusiones. Los nefrólogos hemos sido muy hepocéntricos y hemoglobinocéntricos. Fíjense que en estas guías lo que nos dicen es que hay que mirar los parámetros férricos en los pacientes con anemia para retrasar la necesidad de agentes estimuladores de la eritropoiesis o reducir la dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis. El déficit de hierro es frecuente en nuestra población. Fíjense a la derecha datos del estudio NANESS3, como con una ferritina inferior a 100, una saturación de transferrina inferior al 20%, alrededor del 60% de los pacientes tienen déficit de hierro. Más recientemente tenemos datos del estudio CKDOPS, en el cual se demuestra que, independientemente de estadio entre 3B y 5, la frecuencia de déficit de hierro es de alrededor del 50%, lo cual es diferente a lo que ocurre en la anemia, que vemos que la prevalencia aumenta a medida que disminuye la función renal. ¿Y qué evidencias tenemos que el déficit de hierro es deleterio? Aquí les traigo datos de un estudio en pacientes trasplantados renales de Michelet y Senga, en el cual podemos ver a la izquierda que la prevalencia de anemia, déficit de hierro, su combinación es frecuente y que cualquiera de estas combinaciones se asocia con un aumento de mortalidad. Sin embargo, tras ajustar, solo el déficit de hierro o la anemia por déficit de hierro se asociaban con mayor mortalidad. Más recientemente tenemos datos del Veterans, en el cual podemos ver cómo el déficit funcional de hierro a la izquierda, el déficit absoluto de hierro en medio o presencia de exceso de hierro respecto a la referencia se asocian con un incremento de mortalidad que es de alrededor del 80% para déficit funcional de hierro. Datos del CKDOPS de que he mencionado anteriormente. 5.000 pacientes con filtrado glomerular medio de alrededor de 28. Comparan pacientes con saturación transferrina inferior al 15% versus 25-35%. Y los outcomes son mortalidad y MACE, o sea, infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal, muerte cardiovascular. Pues fíjense cómo una saturación de transferrina por debajo del 15% se asocia con un 59% del riesgo de mortalidad y de prácticamente doble el riesgo de MACE. Y eso es independientemente de la hemoglobina. Y de hecho podemos ver aquí cómo tanto para mortalidad como para MACE, ajustado por hemoglobina, siguen siendo una saturación de transferrina baja clínicamente significativos.
Este otro estudio en pacientes que inician tratamiento sustitutivo renal, una saturación de transferrina por debajo del 20% se asocia con mayor mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares y mortalidad. Pero es que además se asocia con hipertrofia ventricular izquierda, una proteína C reactiva superior a 3 miligramos de decilitro, aumento de NT-proBNP o de troponina 1, sugiriendo que este déficit de hierro se asocia con trastornos cardíacos. Ese estudio clásico en pacientes prevalentes en diálisis demuestra que una ferritina más alta y una saturación de transferrina más baja se asocian con mayor mortalidad. Pero cuando ajustamos por case mix, especialmente por inflamación, esa relación con ferritina se pierde, pero se mantiene para saturación de transferrina baja. En patología cardiovascular, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida preservada, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, la prevalencia de déficit de hierro es alta y se asocia con outcomes negativos, tanto mortalidad como disminución de la calidad de vida o capacidad funcional, aunque solo hay estudios que demuestren que la corrección de esto en pacientes con fracción de eyección reducida con hierro carboximaltosa se asocia con menos hospitalizaciones, menor sintomatología, calidad de vida y capacidad funcional. No solamente esto, sino que les traigo datos del estudio DOPS, pero he encontrado otros. El déficit de hierro se asocia con una disminución de la calidad de vida relacionada con el aspecto físico y menor capacidad de hacer un ejercicio intenso. Y la pregunta es, ¿y por qué el déficit de hierro se asocian con peores outcomes? Hemos visto la asociación con parámetros cardíacos, pero aquí les traigo también datos del estudio en pacientes trasplantados, después la doctora Coyle lo expondrá más. En pacientes, cuando hay déficit de hierro, aumenta FG23. Pues bueno, fíjense cómo, ajustado por FG23, la relación entre saturación de transferrina baja y mortalidad se pierde y, de hecho, los autores decían que un 46% de la asociación entre déficit de hierro y mortalidad se debía al incremento de FG23. En esta revisión, que tuve el honor de ser coautor con Jay Wish, Steve Anker, Javed Butler o Ian McDougall, veíamos cómo realmente hemos estado básicamente hablando de la parte hematopoyética y nos hemos olvidado de la parte no hematopoyética del déficit de hierro, que se asocia con disfunción mitocondrial, con alteración de la energética celular, disminución de las defensas contrarradicales libres de oxígeno, disminución de la mioglobina, alteraciones de la replicación del DNA, de la respuesta inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esta vía podríamos tener también estas alteraciones clínicas adversas. Estudios observacionales han demostrado que la suplementación con hierro reduce la morbimortalidad en estos pacientes, pero el estudio más importante para mí es el estudio pivotal. Incluye pacientes incidentes en hemodiálisis que precisan agentes estimuladores de la eritropoiesis y son aleatorizados a dos grupos, un grupo proactivo, 400 miligramos de hierro al mes hasta que se alcanza una ferritina superior a 700, una saturación de transferrina por encima del 40%, o un grupo reactivo que solo se administra hierro endovenoso cuando la ferritina está por debajo de 200, la saturación de transferrina por debajo del 20%. Los pacientes fueron seguidos durante 2,1 años de media hasta alcanzar los 631 acontecimientos de la variable principal, mortalidad por cualquier causa, infarto de miocardio, ictus y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por definición, el grupo proactivo recibió más dosis de hierro, pero lo importante es que estos pacientes requirieron un 19% menos de dosis de agentes estimuladores de eritropoiesis, requirieron menos transfusiones y, lo más importante, el evento primario se redujo de un 32% a un 29%. Cuando analizamos los eventos individuales, se ve que es por muerte por cualquier causa, infarto de miocardio fatal o no fatal, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y esto no es a expensas de un incremento de la seguridad porque no hay incremento de trombosis de acceso vascular, hospitalización por infección o por otra causa. El efecto sobre la hospitalización por insuficiencia cardíaca es esperable a partir de los datos que tenemos en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero me sorprendió mucho que fuera también una reducción del infarto de miocardio fatal y no fatal. Y la pregunta era, ¿esto por la disminución de las dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis o bien es por el incremento de las dosis de hierro? Bueno, pues se ve que fue este análisis de mediación post-hoc.
se vio que era por ambas, es decir, la reducción, el aumento de dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis, como ya sabemos, se asocia con un incremento del riesgo de acontecimientos adversos, pero en cambio aquí se vio que también el incremento de dosis de hierro mensual se asociaba con un menor riesgo del evento primario. Los mismos autores analizan el infarto de miocardio, esto que habíamos dicho que a mí me había sorprendido. Y realmente ven que es por infarto de miocardio tipo 1, es decir, el aterotrombótico. En cambio, no por infarto de miocardio tipo 2, y especialmente una reducción del riesgo de infarto de miocardio sin elevación del ST. Y las curvas se separan rápidamente para luego mantenerse de una forma constante, ¿no? Con lo cual parece que es un efecto precoz del tratamiento. Otros autores demuestran en este estudio que comparando 1 gramo de hierro de erisomaltosa comparado con 5 dosis de 200 miligramos de hierro sacarosa, estos pacientes tienen menos eventos cardiovasculares compuestos, tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca como en pacientes sin insuficiencia cardíaca. ¿Es un problema de moléculas o, como yo pienso, es un problema de corrección precoz de la ferropenia? Si miramos el tema de calidad de vida o de capacidad funcional, tengo la suerte de ser coautor, junto con el doctor Gorriz y la doctora Chus Puigades, de un proyecto que ha financiado Biforo Internacional, que es un estudio prospectivo, observacional, abierto, no controlado, de brazo único, que se desarrolló completamente en el Hospital Clínico de Valencia. Y el objetivo primario fue evaluar el efecto de hierro carboximaltosa en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, con anemia límite y déficit de hierro sobre el rendimiento físico medido por el test de la marcha de los 6 minutos a 7 y 30 días. Objetivos secundarios fue el Patient Global Assessment o la fatiga. Criterios de inclusión, pacientes con estadio 3 o superior, déficit de hierro definido por ferritina inferior a 100 nanogramos mililitro o 200 nanogramos mililitros, el índice de saturación de transferrina era inferior al 20% y hemoglobinas entre 10,5 y 11,5. Los pacientes recibieron una media de 616 miligramos de hierro carboximaltosa. Y por primera vez pueden ver estos resultados publicados, presentados. Observamos una mejoría del test de la marcha de 6 minutos ya a la semana, a pesar de que no había un incremento de la hemoglobina, que se aumentó todavía más al cabo de un mes, en el que sí que ya se observó un incremento de la hemoglobina. Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo de este aumento de eventos cardiovasculares asociados al déficit de hierro? No podemos olvidar que el déficit de hierro se asocia con un incremento de los niveles de plaquetas circulantes y además estas plaquetas se agregan más. Y no solamente eso, el déficit de hierro se asocia con un incremento de los niveles de transferrina. Y en estudios experimentales se ha visto que el incremento de los niveles de transferrina se asocia con un aumento de los niveles de tissue factor y de patrones de coagulación. Y este efecto era inhibido por la administración de un anticuerpo antitransferrina. Es decir, era transferrina la que producía este efecto. Entonces, ¿cuál es el motivo? Bueno, pues lo que se ha visto es que transferrina potencia el eje factor 12 activado, tissue factor, y en cambio inhibe antitrombina 3, es decir, tiene un efecto protrombótico. Nosotros hemos visto y hemos confirmado datos previos, todo hay que decirlo, en el estudio Cocoon, una reducción de las plaquetas con la administración de hierro carboximaltosa y una disminución de los niveles de transferrina. Por tanto, en conclusión, el déficit de hierro es frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica y se asocia a un peor pronóstico en estudios observacionales, independientemente de la presencia de anemia. Potenciales mediadores, efectos cardíacos, aumento de F23, la trombogenicidad. El estudio Pivotal nos demuestra que una estrategia proactiva de repleción de hierro se asocia con una reducción del riesgo cardiovascular, a expensas de una reducción de la mortalidad, insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio en pacientes anémicos tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis, probablemente mediado tanto por la corrección de la ferropenia como por las reducciones de dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis, y que el beneficio de la corrección de la ferropenia, independientemente de la anemia o la insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica, parece razonable para mejorar su pronóstico, aunque precisamos estudios aleatorizados. De hecho, es lo que comentan las guías, las controversias CADIGO recientemente publicadas, que hablaban de evaluar el impacto de diferentes preparaciones de hierro, como los tradicionales orales, el hierro citrato, hierro endovenoso, sobre eventos clínicos duros y sobre patient-related outcomes en pacientes con enfermedad renal crónica, déficit de hierro sin anemia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alex. Yo creo que te has debido poner hierro porque has acelerado y has robado 3 minutos más. Tenemos tiempo para preguntas desde la sala. Por favor, aprovechar la oportunidad de preguntarle a Alex, y mientras los micrófonos llegan a la gente que quiera hablar, yo te quería preguntar, Alex, ¿cuándo vamos a cambiar las guías y a tratar el déficit de hierro como un objetivo en sí mismo en nefrología? Bien, cuando tengamos evidencia, ¿no? Ya lo he planteado aquí. Lo que está claro es que empezamos a tener algunas evidencias. El estudio Cocoon es un estudio pequeño, son 40 pacientes, pero al menos hemos evidenciado que aumenta la funcionalidad de los pacientes y el efecto es independiente del aumento de hemoglobina. Evidentemente, el aumento de hemoglobina también puede jugar un papel en el efecto al mes, pero además vemos que realmente, pues como se está viendo, reduce la trombocitosis y reduce los niveles de transferrina, que era lo esperable en estos pacientes, y al menos probablemente reducimos la trombogenicidad. Lamentablemente no hemos hecho estudios de agregación plaquetaria en esos pacientes antes y después del tratamiento, que bueno, probablemente será un segundo estudio. ¿Conoces algún estudio que esté en marcha con mayor poder estadístico? Sí, en cuanto a capacidad funcional, hay un estudio de Ian McDougall. Este estudio es aleatorizado, controlado con placebo, y es un estudio que aportará además muchos más datos, porque incluye, me parece que incluso hasta biopsias musculares de los pacientes, o sea que realmente aportará muchos datos, ¿no? Lo que nos faltan son estudios, como hacen los cardiólogos, sobre eventos duros, ¿no? Y eso yo hasta ahora lo desconozco, ¿no? Pero creo que tenemos que plantear, yo creo que el tema del déficit de hierro y la hipercoagulabilidad es un tema que tenemos que tenerlo muy en cuenta y plantear que a lo mejor parte del problema que tenemos es este, ¿no? Tú eres experto, y la CADIGO cuenta muchas veces contigo en las rondas de evaluación de nuevas guías, y tienes mejor criterio que yo, pero yo creo que el simple hecho de la mejoría de calidad de vida en los pacientes, ahora que veo entre la audiencia algunos pacientes renales, puede ser un elemento suficientemente relevante junto con la seguridad para decidirse a intervenir y corregir la ferropenia, pero a lo mejor tenemos que esperar ese estudio que lidera Ian McDougall para tener una evidencia más rotunda, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay que esperar esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante que todos tengamos en mente esta primera parte. Este estudio que les he presentado de hipercoagulabilidad relacionada a la transferrina se debe a que se ha visto en otras poblaciones no renales que el déficit de hierro se asocia con ictus y cotrombosis del seno cavernoso, especialmente en niños pequeños. Evidentemente, el ateroma en niños pequeños con déficit de hierro, especialmente en poblaciones vulnerables, no tiene nada que ver con el ateroma, tiene que ver con la trombosis. Efectivamente, no es un proceso de envejecimiento acelerado. No sé si tenéis alguna pregunta más, mi comoderadora. Alex, muchas gracias. A mí me han sorprendido mucho los datos de la ferropenia en CK-DOPS. Yo creo que 50%, y además no guarda correlación con el estadio de enfermedad renal crónica, ¿no? Y viendo los resultados del pivotal en hemodiálisis, ¿tú crees que deberíamos de ser igual de agresivos en enfermedad renal crónica avanzada o no hay datos? O ¿cuál es tu opinión? A ver, en enfermedad renal crónica y no hay datos que avalen dosis más altas. Tenemos que tener en cuenta un aspecto importante. La ferritina no es solamente un marcador de depósitos de hierro, sino que también es un marcador de inflamación. Los pacientes en hemodiálisis están más inflamados y, por lo tanto, los targets de ferritina para pacientes en hemodiálisis pueden ser inferiores. A lo mejor lo que hay que plantear es cuál sería el target para conseguir una saturación de transferrina de alrededor del 40%, que ese sí que es donde se ha visto que se optimiza al máximo la eritropoiesis, y cuál sería el equivalente en enfermedad renal crónica no diálisis. Bueno, otra idea de estudio, ¿no?, para Sí. analizar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Alex. Que tengas un buen viaje de vuelta.
Y a continuación tengo el placer de presentar a Elisabeth Kohl. Ella trabaja desde hace mucho tiempo en la Puigverd, en Barcelona. Es un nefrólogo con una amplia experiencia en hemodiálisis, pero también en otros campos como el de la anemia, que precisamente es el tema del que nos va a hablar hoy. El tema de su conferencia es Crosstalk entre anemia y otros ejes de la enfermedad renal crónica, como el FG23 que ya se ha mencionado, los ISGLT2 tan de moda hoy en día y la inflamación. Muchas gracias, Beth, cuando puedas. Gracias, Patricia, por esta presentación. Gracias a la Junta de la SEN por darme la oportunidad de dar esta charla. Y bueno, ya habéis visto que es intentar buscar una relación entre la anemia y GF23, ISGLT2, inflamación. Y de hecho, cuando yo me metí en esta charla, digo, vale, la voy a dar. Y luego cuando empecé a ver todas las distintas, las citoquinas, el FGF23 y tal, digo, Dios mío, me he metido en un jardín y ahora no sé cómo les voy a contar esto a la gente, ¿no? Pero bueno, más o menos lo he intentado estratificar en 3 apartados. Primero, ISGLT2 con anemia, después FGF23 y sobre todo su relación con el déficit de hierro y luego la inflamación relacionada con la anemia renal. Vamos a lo primero. Esta diapo ya os la sabéis todos. ISGLT2 actúan aumentando la excreción por el túbulo colector de glucosa. Bueno, desde los estudios iniciales con ISGLT2 se fue viendo que se aumentaban las concentraciones de hemoglobina y hematocrito en todos ellos. Entonces, la hipótesis principal que se fue lidiando fue, pues por el efecto diurético, estos fármacos van a disminuir el volumen plasmático y, por tanto, van a aumentar hemoglobina y hematocrito por hemoconcentración. Vale, así es muy fácil. Pero luego ves en el EMPARE Outcome Trial que estos efectos de aumento de hematocrito son beneficiosos, porque el hematocrito es el principal mediador de la mejoría de los eventos cardiovasculares que presentan los pacientes tratados con empagliflozina respecto a placebo. Por tanto, dices, hombre, que la hemoconcentración me proteja de eventos cardiovasculares, va a ser que no. Y luego ya en el Credence Study lo que vieron es que también había una menor incidencia de anemia y un menor riesgo también de presentar anemia severa. Y que este incremento de hemoglobina y hematocrito que estábamos viendo era muy superior al de albúmina o proteínas totales. Por tanto, no todo era explicable por la hemoconcentración. A partir de aquí también está el estudio de APA-CKD, que también encuentra resultados similares. Vamos viendo que se aumentan los niveles de hematocrito en un 2,3% respecto a placebo, hay una menor incidencia de anemia, hay un menor riesgo de eventos adversos relacionados con la anemia y encima los que tienen anemia la corrigen mucho más que el placebo. Por tanto, estos efectos de la DAPA, estos efectos de la DAPA son consistentes tanto en pacientes con diabetes como en pacientes sin diabetes. Aquí podéis ver, pues bueno, que los pacientes, no sé si se ve por aquí, si no voy por aquí, que los pacientes con anemia o los pacientes sin anemia aumentan los niveles de hematocrito y también que la incidencia de anemia es menor en los pacientes con dapagliflozina. Y luego también podéis ver que los outcomes, ¿no?, como es progresión de enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares también son menores en el grupo tratado con dapagliflozina. Por tanto, podemos pensar, ostras, nos encontramos con unos nuevos agentes terapéuticos para la anemia en el horizonte, ¿no?, o casi en el momento actual, ¿no? Y luego pensamos, bueno, esta teoría de la hemoconcentración quizás no es cierta porque en algunos estudios nos empiezan a decir que hay aumentos transitorios de EPO y reticulocitos, por lo que os decía que los aumentos de albúmina o proteínas totales no eran tan elevados como los de hemoglobina. Y empezamos a ver que estos ISGLT son nefroprotectores, retrasan la aparición de anemia o la necesidad de su tratamiento, y que quizás, aunque no estén indicados como tratamiento para la anemia, se puede considerar un efecto aditivo que se sumaría a su efecto nefroprotector. Pero entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Pues bueno, en el riñón sano hay una serie de células que son células peritubulares, que son tipo fibroblast-like y pericitos, que son las que producen la EPO, que son estas en gris. Entonces, cuando hay
una insuficiencia renal, hay una transformación de estas células en miofibroblastos y en lugar de producir EPO, producen colágeno. Pues bien, este efecto se puede revertir en algunas situaciones y probablemente ISGLT2 mejoraría esto por aquí. Esto es un poco la misma imagen, ¿no? Riñón sano, células productoras de EPO, riñón patológico, miofibroblastos y dejan de producir la EPO. Este estudio es muy bonito, está realizado en ratas a los que se les daba dapagliflozina y aquí tenemos en los primeros cuadros ratas no diabéticas y en el segundo ratas diabéticas. Pues bien, sin que hubieran cambios en la presión arterial media, en las ratas diabéticas sí que había una disminución de la presión a nivel de la corteza renal en la parte más interna y a nivel medular. Por tanto, ISGLT2 podría provocar una hipoxia y así vía IF aumentar la síntesis de EPO. Por tanto, ya estamos teniendo otra vía porque los ISGLT2 nos actúan sobre la EPO. Primero, pues disminuyendo isquemia y fibrosis, nos mantienen la producción de EPO. Después, activando IF2-alfa, nos aumentarían la síntesis de EPO, pero además parece que habría una tercera vía, que serían acciones antiinflamatorias. Es decir, que disminuiría epsidina y ferritina y aumentaría eritroferón. Y esto lo hemos visto en este estudio, que es un prospectivo randomizado con 52 diabéticos obesos, randomizados a DAPA versus placebo. Y lo que hemos visto, miraban resultados a las 12 semanas de tratamiento en niveles de determinadas moléculas, ¿no? Y veían que aumentaba la hemoglobina y el hematocrito, pero en cambio había una disminución significativa de epsidina y de ferritina y aumentaba la eritroferrona y también la eritropoyetina. Y también mejoraban todos los parámetros de transferrina sérica. Vamos ya a la otra molécula, FGF23. FGF23, sabéis que aumenta en enfermedad renal crónica y es una proteína producida a nivel óseo y que sus niveles elevados, junto a los niveles elevados de fosfato, son de elevado riesgo para la mortalidad cardiovascular de nuestros pacientes. Pues bien, ¿quién regula la producción de FGF23? Pues aparte de los factores sistémicos relacionados con el metabolismo mineral, también hay otros factores implicados como leptina, estrógenos y tal, pero aparte estarían el déficit de hierro y la eritropoyetina. Con el déficit de hierro es fácil, o sea, sabemos que cuando hay un déficit de hierro aumentan los niveles de FGF23. Esto se ha visto en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes trasplantados, después de un sangrado agudo. Y luego, aparte, este FGF23 lo que hará es mediar esta asociación entre el déficit de hierro y la mortalidad. Y además sabemos que cuando suplementamos con hierro nos disminuyen los niveles de FGF23 y que también los nuevos captores de fósforo basados en hierro, aparte de disminuir el fósforo, nos aumentan el hierro y nos disminuirán FGF23. Este es un estudio muy bonito de Meta et al. En que veía que los pacientes que tenían una mayor deficiencia de hierro tenían los niveles más elevados de FGF23. Y este FGF23 era el principal mediador de la mortalidad y de la mayor insuficiencia cardíaca que presentaban estos pacientes con déficit completo de hierro. No así en los otros déficits mixtos de hierro o en exceso de hierro. Y en cuanto a la EPO, hay más dudas, ¿vale? Habían estudios que decían que cuando inyectábamos EPO a ratas aumentaban significativamente los niveles de FGF23 y de IFGF23. Lo mismo también en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica tras administrarles EPO. Pero luego han habido estudios contradictorios. Y también en cuanto a los inhibidores de la prolilhidroxilasa de los IF, también parece que promoviendo la transcripción de la EPO, lo que acabarían haciendo es consumir el hierro e influenciar la expresión de FGF23. Pero, como podéis ver, aquí hay varios estudios, unos a favor y unos en contra. Por tanto, yo creo que esta vía, así como déficit de hierro, FGF23, está más clara, la vía de los inhibidores de la prolilhidroxilasa respecto a FGF23 y de la EPO queda más por acabar de investigar. Y en cuanto a FGF23, hay que decir que también tiene efectos proinflamatorios. Sabemos que los niveles elevados de FGF23 reducen los niveles de vitamina D
ejerciendo un efecto proinflamatorio y, por tanto, aumenta la susceptibilidad a infecciones. También induce la producción de citoquinas inflamatorias, y esto está relacionado con progresión de enfermedad renal crónica, etc. Y a más, contribuye al síndrome de inmunodeficiencia adquirida de los pacientes con enfermedad renal crónica, es decir, aumenta macrófagos, disminuye el reclutamiento de leucocitos ante infecciones, etc. Y aquí un poco un gráfico para ilustrar esta relación entre FGF23 e inflamación. FGF23 como inflamatorio se sintetiza psidina, déficit de hierro, y el propio déficit de hierro lo que hará al final es aumentar otra vez a FGF23. O sea, entramos en un círculo redondo. Y por último, vamos a hablar de la inflamación y la anemia en enfermedad renal crónica. Como sabéis, la mayoría de patologías que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica se acaban traduciendo en una mayor inflamación. Y una de las consecuencias es la anemia y la resistencia a la EPO. Sabemos que las citoquinas reducen la sintosis de EPO, inhiben la diferenciación de progenitores eritropoyéticos y estimulan la producción hepática de hepcidina. Y esta hepcidina lo que produce es un déficit relativo de hierro y al final acabará disminuyendo también la eritropoyesis. Sabemos que a medida que empeora la insuficiencia renal van aumentando los niveles de hepcidina y que la hepcidina es la principal causa de la deficiencia de hierro y, por tanto, de eritropoyesis restringida en hierro. Y también del empeoramiento de la respuesta a los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Aquí podéis ver cómo a medida que aumenta la PCR, ya sean pacientes que no estén en diálisis o pacientes que estén en diálisis, se va incrementando el índice de resistencia a la EPO. Y en este estudio del DOPS también podéis ver lo mismo. Los pacientes que presentaban mayores niveles de PCR presentaban un mayor tanto por ciento de resistencia a la EPO, niveles de hemoglobina más bajo y, por tanto, niveles de factores de la eritropoyesis más altos, ¿no? Recibían dosis más altas de EPO. Y creo un poco como la diapositiva como que me hacía más ilusión presentar era esta, por la novedad de lo que es el ziltivekimab, que este menudo nombre le han puesto, ¿no? Que es un agente que es un monoclonal, un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 6. Se hizo un estudio en pacientes en diálisis con una mutación del gen de la matriptasa 2 que lo que producía eran niveles elevados de interleuquina 6. Entonces se randomizaban a placebo a distintas dosis de ziltivekimab y eran dosis de 2, 6 o 20 miligramos que se daban cada 2 semanas durante 12 semanas. Y lo que vieron eran que ziltivekimab producía mayores reducciones de la PCR, del amiloide asérico y del fibrinógeno, que podíamos ir reduciendo la dosis de eritropoyetina y que aparte mejoraba los marcadores férricos, aumentaba el contenido de reticulocitos y aumentaba la albúmina. Y sí que hubo en este ensayo 4 muertes. Hay que ver aquí cómo bajan los marcadores inflamatorios respecto a placebo, cómo aumenta la hemoglobina, cómo bajan el índice de resistencia a la EPO y cómo aumentan los niveles de albúmina. Por tanto, podemos decir que este nuevo fármaco, este anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 6, mejora la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, reduciendo la inflamación y mejorando el déficit funcional de hierro. Y por último, este otro trial con un inhibidor, un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 1, que lo que vio también es el canakinumab, probado a distintas dosis y que vía bajar la PCR y la interleuquina 6 disminuía la incidencia de anemia en pacientes con mayor respuesta antiinflamatoria y mejoraba las cifras de hemoglobina en pacientes con anemia. Así pues, no sé si les ha agobiado mucho toda la charla porque es mezclar cosas muy distintas, pero está claro que existen interacciones complejas entre FGF23, el metabolismo oseomineral, EPO y el metabolismo de hierro, que los ISGLT2 aumentan los niveles de hemoglobina y retrasan la necesidad de tratamiento de la anemia por mecanismos más allá de la hemoconcentración. Está claro que hay un efecto beneficioso ancilar sobre su efecto nefroprotector,
que FGF23 está relacionado con el déficit de hierro y aumenta con la inflamación, y además está implicado en la inflamación y la inmunodeficiencia de los pacientes con enfermedad renal crónica, y que la inflamación juega un papel relevante en la fisiopatología de la anemia en la enfermedad renal crónica y la resistencia a los agentes estimulantes de la eritropoiesis, y que el efecto beneficioso de la anemia de los nuevos anticuerpos frente a interleuquinas que reducen la inflamación mejoran el déficit funcional de hierro con el consecuente aumento de hemoglobina, reducción de índice de resistencia a la EPO, confirmando la importancia de la inflamación de la anemia en la enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beth, por esta capacidad de síntesis. La verdad es que ha sido difícil, un poquito difícil seguirte porque ha sido un montón de información, pero toda muy interesante, así que muchas gracias. Bueno, pues está abierto el turno de preguntas, si tenéis alguna. Bien, mientras... ¡Ay, ahí hay una! Genial. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber si el efecto beneficioso de los IGLT2 es dosis dependiente. O sea, aumentando la dosis de la DAPA, ¿tenemos mejores efectos sobre la anemia o no? ¿O es independiente de la dosis? Yo esto no te lo sé decir. No, yo creo que no es independiente de la dosis. No he visto ninguno que relacionaran a mayor dosis más efecto. Yo creo que no. Ok. Yo te quería primero pedir disculpas por el tema que te hemos puesto, especialmente difícil y que has resuelto tan bien. Pero yo hay un mensaje que me ha quedado claro, o varios mensajes, ¿no? Uno de ellos es que los ISGLT2 no van a resolver la anemia de nuestros pacientes, pero cada vez tienen más valores añadidos, ¿no? En conseguir efectos en marcadores intermedios del riesgo en nuestros pacientes. Y el otro es que siempre que hablamos de FGF23 hablamos de que es un marcador de riesgo, tiene toda una fisiología detrás, siempre decimos que es un marcador que podría ser interesante en el futuro y una diana terapéutica, y siempre la manipulación de FGF23 directamente resulta muy compleja porque tiene muchos efectos indeseables alrededor, pero tú nos acabas de mostrar que la simple corrección del déficit de hierro puede mejorar los niveles de FGF23 en nuestros pacientes y, por tanto, podría considerarse un valor añadido de la ferroterapia para mejorar a nuestros pacientes. No sé si... Respecto a la primera, está claro que ISGLT2, bueno, nos están sorprendiendo cada vez más, ¿no? Y realmente, pues bueno, con todo el tema de mejoría de la anemia, menos incidencia de anemia, que mejora los eventos cardiovasculares gracias a la anemia y tal, yo creo que es un motivo más para plantear el dárselos, ¿no? El que no lo podemos tratar es como un fármaco específico para la anemia, pero que nos va a ayudar seguro. Y en cuanto a la segunda, lo que decías tú, claro, un fármaco directo contra FGF23 no lo hay actualmente, pero sí que es verdad que viendo que es tan dependiente del déficit de hierro, pues es otro motivo para ponernos las pilas e ir a corregir a tope las deficiencias de hierro. Sí, yo no sé, cuando se diseñan ensayos clínicos, yo creo que algo mandatorio debería ser guardar un biobanco del estudio por lo que pueda surgir en el futuro, ¿no? Entonces, tenemos estudios clínicos sobre corrección de anemia con hierro y si alguien tiene un biobanco asociado a ello, estaría bien saber cómo es la evolución de los niveles de FGF23 en estos pacientes. Yo creo que sería muy relevante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me ha parecido siempre muy interesante la relación entre anemia e inflamación, y ya que se muestran estudios en los que un anticuerpo anti una citoquina proinflamatoria como es la IL-6 mejore la anemia, pues bueno, eso ya pone en evidencia, ¿no? Que esto es así, que no hay ninguna duda, ¿no? Y al igual también se modifican los niveles de epsidina con la inflamación, ¿no? Y ahora vamos a tener fármacos que, bueno, pues que van a poder mejorar ese metabolismo del hierro. Me gustaría que hicieras algún comentario como experta y que te has revisado bien el tema de estos fármacos inhibidores o estabilizadores del factor inducible de hipoxia. Bueno, estos fármacos yo creo que van a salir ahora al mercado y yo creo que estos nos van a dar mucha ayuda porque no solamente
nos estimulan la síntesis de EPO, sino que también nos ayudan a mejorar todo lo que es el metabolismo del hierro, mejorar todos los parámetros férricos, y yo creo que en un futuro van a ser unos fármacos que los vamos a poder utilizar muy bien. El tema está en que actualmente pues, hay problemas para el administrarlos, ¿no? Pero yo creo que en cuanto los podamos dar, van a ser unos fármacos que van a ser de mucha utilidad. Yo quería decir también que el último estudio que os he puesto de anticuerpo antiinterleuquina 1 era un estudio que no estaba diseñado para corregir anemia. Era un estudio, que era el CANTOS, que estaba diseñado para dar anticuerpos monoclonales antiinterleuquina 1 para mejorar eventos trombóticos. Y lo que se encontraron es que aumentaba la hemoglobina y que había menor incidencia de anemia. O sea que también ha sido un poco un hallazgo, como lo mismo que ha sido con los ISGLT2, ¿no? Y en estos, bueno, yo creí que era la IL-6. Has presentado otro de IL-6, ha habido dos. IL-6, el CIGI, no me atrevo a decirlo, y otro anti-IL-1. Estos pacientes, porque no lo recuerdo, ¿eran pacientes con enfermedad renal o no? En el primero sí, eran pacientes en hemodiálisis. Vale. Y que tenían aparte una mutación de un gen que hacía que tuviera niveles más altos de interleuquina. Y en el segundo no. Sobre el estudio del innombrable bloqueador específico de la interleuquina 6, hay que decir que es un estudio, no creo que vaya en la línea de buscar un nuevo tratamiento para todos los pacientes en diálisis. Yo creo que lo que está es explorando la resistencia debida a inflamación específicamente, porque como tú bien has dicho, eran pacientes que tenían niveles altos de interleuquina 6 y una baja respuesta, y no podemos olvidar que era un estudio muy a corto plazo, pero hubo 2 muertos en cada uno de los brazos de dosis de este nuevo fármaco. Entonces, tiene unos efectos muy generales el bloqueo de la interleuquina 6, más allá de mejorar el bloqueo inflamatorio y la respuesta a la anemia. Y yo creo que este es un estudio prometedor, pero que necesita muchos ajustes antes de ilusionarnos con ello. Pero bueno, los nefrólogos siempre estamos deseando ilusionarnos con cosas nuevas, ¿no? Sí, no, esto era más para explicar la relación de la anemia con la inflamación. Ya quedó clarísimo. No tanto el decir que se eso puede administrar. Es una prueba de concepto buenísima. Muy buena, sí. Buenísima. ¿Alguna pregunta más? Yo personalmente me quedo con el encargo de tu pregunta de ver si es dosis dependiente el efecto de los ISGLT2, porque tendría sentido que fuera dosis dependiente, puesto que hay un mecanismo ahí mediado, pero yo no recuerdo haberlo visto analizado. Pero ni yo revisando los artículos. No, o sea que... Yo no lo recuerdo, pero lo miraremos. Muy bien, muchísimas gracias. Nuestro tercer ponente de hoy, y os agradezco a todos lo bien que os estáis ajustando al tiempo. Se ve que la gente del grupo de anemia de la SEN está muy bien entrenada a manejar el tiempo y el estrés y la información. Raquel Ojeda es otro miembro del grupo de anemia de la SEN que nos va a revisar cómo manejar la situación del tratamiento de la anemia, cómo gestionar la resistencia a EPO, intentando evitar la respuesta automática de subir dosis de EPO que puede asociar toxicidad. Cuando quiera, Raquel. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Quería dar las gracias a la Junta Directiva por invitarme a hablar y quería pediros disculpas a todos porque como hoy estoy un poquito afónica, no me duele. Yo sé que es un poco desagradable oírme, pero os pido disculpas por ello. Por eso mismo también os pido disculpas porque he modificado en el último momento la presentación y va con más letras por si me quedaba completamente afónica y no podía contarla bien. Espero poder contarla. Y luego también quiero agradecer a los 2 ponentes anteriores porque prácticamente no voy a decir nada nuevo ni voy a señalar ningún trabajo que ellos no hayan comentado. Me ha hecho mucha ilusión cuando he dicho, o sea, me ha hecho gracia cuando he dicho, me hace mucha ilusión contarlo, digo, bien, yo ya lo tengo contado, o sea que bien, porque así iré más ágil seguro. Bueno, este será el guión que siga. Comentar solo brevemente, porque yo creo que es muy importante poner en evidencia, o sea, hablar de números, de qué hablamos cuando hablamos de resistencia a la eritropoyetina o falta de respuesta a agentes estimulantes de eritropoyesis, que sería lo mismo. Sabemos que la anemia es un problema, lo estamos hablando, se ha hablado a lo largo del Congreso en varias sesiones, muy prevalente, que altera mucho la capacidad de relacionarse y de hacer su vida normal al paciente, y además la tenemos desde estadios iniciales. En los años 80, cuando aparecen o se aprueban los agentes estimulantes de la eritropoyesis, aquello, los que lo viviste, sabéis que cambió
drásticamente la situación de la calidad de vida del paciente. El problema es que no todos los pacientes responden a agentes estimulantes de eritropoiesis y que la prevalencia de falta de respuesta puede llegar a ser hasta de un 20%. Entonces, hay hasta 2 de cada 10 de nuestros pacientes de la sala de diálisis pueden estar requiriendo un fármaco que no les está resolviendo un problema que hasta el 90% de ellos lo tienen, o sea, un problema grave y muy frecuente en nuestras unidades. El corregir esta falta de respuesta a agentes estimulantes va acompañado de sobredosificar, lo que comentaba José. Es un arte intentar tratar que se corrijan los síntomas, pero que no produzcamos toxicidad. Y esto pues, nos va a llevar a administrar dosis muy elevadas y aumentar, vamos a corregir la anemia, pero por ende, por otro lado, vamos a provocar un deterioro de su estado clínico con aparición de eventos cardiovasculares, deterioro de la mortalidad. Bien, antes de nada, como os comentaba, esto lo podría decir en una frase y lo voy a decir, pero añadí letra pues un poco para definir que más que hablar de resistencia a EPO sería más conveniente, porque la resistencia sería algo que como que no responde nada a la gente, realmente es que hay una falta de respuesta, por eso generalmente hablamos de pacientes hiporrespondedores, salvo que haya una enfermedad que lo provoque, tipo un síndrome mielodisplásico, algo medular. En el caso de nuestros pacientes solemos hablar de falta de respuesta, pacientes hiporrespondedores. Y son aquellos que van a necesitar dosis supraterapéuticas definidas según la guía de agentes estimulantes de eritropoiesis para mantener las cifras de hemoglobina dentro del tanque de la normalidad. Esto parece sencillo, pero realmente la definición no debe ser tan sencillo porque luego hay varias definiciones. De hecho, os comentaba al principio que la prevalencia oscila entre un 5 y un 20% según la definición. Y aquí bueno, pues he puesto una tabla resumen de lo que las diferentes sociedades científicas han ido a lo largo de hace muchos años, desde que se notifica esta falta de respuesta, lo que se ha ido definiendo. Es verdad que en nuestro medio bueno, pues trabajamos con índices de resistencia a agentes estimulantes, a eritropoyetina. La verdad es que se habla de índice de resistencia elevado a eritropoyetina y generalmente nos quedamos con la definición de nuestras guías, que aunque antiguas, pues siguen vigentes, que es que cifras de eritropoyetina por encima de 300 unidades internacionales por kilo y semana por vía subcutánea o 450 por vía IV, incluso se hizo la conversión a dosis de darbepoetina por encima de 1,5 microgramos por kilo y por semana. Lo digo porque hay mucha variabilidad en los trabajos cuando se habla de índice de resistencia o de hiporrespuesta, pero bueno, como digo, en nuestro medio solemos trabajar con los datos europeos. ¿Qué factores se relacionan con la resistencia o con la hiporrespuesta a agentes estimulantes? En este esquema venían todos muy resumidos, pero voy a hacer alusión a esta diapositiva que además yo creo que me prestó el doctor Cáceres en su momento, en el que bueno, vuelve a hacer incidir en que es muy prevalente, que hasta en un 20% de los pacientes que requieren terapia renal sustitutiva pueden tener una falta de respuesta, es decir, nos cuesta que alcancen targets de hemoglobina, pero que en enfermedad renal crónica, no en diálisis, hasta el 10% de nuestros pacientes también van a tener este problema. O sea, realmente tenemos un problema, vamos a ver si podemos resolverlo. Si los fármacos o las nuevas técnicas de diálisis que tenemos, que ya podemos utilizar, o las que vienen en un futuro próximo, nos pueden ayudar a resolverlo. Como decía al principio, agradezco a mis antecesores que hayan hablado, porque me han resuelto gran parte de la charla. Las principales causas de la falta de respuesta a agentes estimulantes es la ferropenia y la inflamación. O sea que realmente en este tema poco tengo que aportar, dar una pincelada de otros temas que no vemos tan a menudo, pero la principal causa, los pacientes, la mayor proporción de pacientes hiporrespondedores se encajan en este grupo de pacientes con ferropenia y o con inflamación, que muchos de ellos van con ambas cosas. O sea que si intentamos y podemos mantener niveles adecuados, óptimos de hierro y el paciente que no esté inflamado, pues posiblemente esa hiporrespuesta mejorará, incluso se resolverá. Pero, como decía, hay otros factores. También Beth acaba de nombrar varios de ellos, como es la elevación del eje F23 o la alteración del eje del metabolismo óseo mineral. Sabemos todos que los que vemos pacientes, que aquellos pacientes con hiperparatiroidismo secundario es difícil corregirles, entrarían en este grupo de pacientes. Aquellos pacientes que se dializan de una forma inadecuada por problemas de acceso vascular, por tiempo, por lo que también tienen una mayor necesidad, y hay varios trabajos que lo demuestran, de agentes estimulantes de la eritropoiesis, la administración de fármacos como los IECA o ARA2. También se ha asociado a
aumento de hiporrespuesta. Y bueno, pues ya fármacos que alteran o que afectan directamente a la médula ósea también pueden producir esta falta de respuesta. Importante, bueno, pacientes que sufren un proceso tumoral. Se habla clásicamente, se comenta, yo lo traigo aquí porque se sigue comentando, pero es verdad que en nuestro medio es muy difícil que un paciente con intoxicación por aluminio la intoxicación por aluminio sea la causa de la hiporrespuesta. Pero es verdad que es una causa y que debemos de tenerla en cuenta. Incluso hay un caso, pero es verdad que un case report por sobredosificación de zinc que también presenta este cuadro de hiporrespuesta a la agente estimulante. No lo he comentado aquí porque es un case report, pero me llamó la atención. O sea, tenemos que recordar que debemos de medir los niveles de aluminio en nuestras aguas para evitarlo, pero bueno, aunque no lo vemos, pues que lo tengamos en cuenta. Por tanto, bueno, pues ¿qué pasa cuando tenemos cualquiera de estas causas? Que muchas veces tenemos que sobredosificar, llegamos a esas dosis que nos recomiendan las guías de forma supraterapéutica y, bueno, pues os comentaba, voy a comentar 2 trabajos en los que se habla, por ejemplo, este clásico de Galantazader con un número muy importante de pacientes en el que se ve que un déficit de hierro se asocia con índice de resistencia, con una hiporrespuesta en pacientes en diálisis. Hay muchos otros trabajos, pero como os digo, solamente, ya han hablado mis compañeros previamente, solamente pinceladas. En cuanto a datos de inflamación, comentar este trabajo del DOB, que no se había comentado previamente, este su análisis, creo, no, en el que con un número importante, más de 17.000 pacientes de partida, al final se analizan 3.500 pacientes, y lo que analizan para ver la asociación de hiporrespuesta con un proceso inflamatorio determinado por PCR, miden PCR, determinan PCR, y lo que van a medir es los niveles de hemoglobina y la dosis de esa los 3 meses anteriores y los 3 meses después de sufrir el evento que provoca un proceso agudo que provoca un aumento de PCR. Como digo, más de 3.000 pacientes. Y bueno, en la gráfica aparecen los datos separados de Europa y Japón, porque como sabéis, la forma de prescribir ayer en otra reunión de anemia, en otro foro de anemia, se hablaba de las diferencias geográficas y el DOB nos habla a lo largo de todos los resultados que nos están mostrando que efectivamente hay diferencias geográficas en cuanto al tratamiento y en el caso de Japón y Europa, pues Europa y Nueva Zelanda, Australia y Nueva Zelanda, perdón, hay diferencias también, pero sí que es importante mirar que el punto cero es cuando la proteína C reactiva aumenta por un proceso inflamatorio intercurrente, el que sea, veis que las cifras medias de hemoglobina están dentro del rango normal y descienden cuando aparece este proceso, que aumentan de igual manera los niveles o las necesidades de agentes estimulantes de eritropoyesis y que además esto se traduce en un aumento del índice de resistencia a la eritropoyetina. Por tanto, pues solamente volver a lanzar el mensaje que muy bien ha mandado anteriormente la doctora Coll. La inflamación se asocia a anemia muy directamente y además en el caso de que haya un aumento, pues está asociado con un peor pronóstico, un aumento de la mortalidad de nuestros pacientes por esa falta de respuesta y por ese requerimiento de mayores dosis de agentes estimulantes de eritropoyesis para conseguir llegar a valores normales o incluso no llegar a alcanzarlos. Este trabajo también lo ha comentado Beth, así que lo voy a pasar rápido y hablaremos, pues, otro tema que nos preocupa y que sí que no se ha hablado de FGF23, pero seguro que todos tenemos pacientes en las unidades con un hiperparatiroidismo secundario de no fácil control. Es verdad que con los fármacos, con los calcimiméticos, desde que se creó el grupo de fármacos calcimiméticos, el porcentaje de pacientes con hiperparatiroidismo secundario no bien controlado ha descendido mucho en nuestras unidades y el porcentaje de pacientes con hiporrespuesta por esta causa pues ha descendido, pero que no lo olvidemos cuando estemos en nuestras unidades, que es un factor que desde luego influye. Quizás no haya un aumento, es muy probable que en ese paciente con 2000 de PTH que no hay forma de controlar y que está pendiente de que el cirujano le haga paratiroidectomía porque no responde al tratamiento, tenga anemia y no tenga parámetros inflamatorios elevados, sea precisamente por ese hiperparatiroidismo secundario. Y en cuanto al FGF23, pues ya lo ha comentado previamente Beth, así que no me voy a parar. Las consecuencias clínicas de esta falta de respuesta a agentes estimulantes y de aumento de la dosis, pues las he intentado resumir, ya se han comentado aquí previamente en mis dos antecesores, pero bueno, quiero volver a repetirlas pues porque son
muy importantes y tienen mucha relevancia para la vida y para el pronóstico del paciente. Y es que sabemos que niveles elevados de agentes estimulantes, en este caso EPO, pero no EPO endógena, sino exógena, agente estimulante de eritropoiesis, se asocia directamente por el aumento de moléculas que activan el endotelio con la aparición de hipertensión, también aumento de factores protrombóticos, con lo cual aumenta el riesgo de efectos protrombóticos y bueno, pues también sabemos que se asocia con retinopatía proliferativa, en general, o sea, en resumen, lo que se asocia con un aumento de la morbimortalidad. Y en el tema de trombosis, pues nos preocupan mucho los accesos vasculares. Este es un trabajo reciente en el que se ve que aquellos pacientes que necesitan mayores dosis de agentes estimulantes tienen con mayor probabilidad un evento trombótico a nivel de la fístula. Eso hablando de fístula, pero cuando hablamos de morbimortalidad, mira, esto es un subanálisis del estudio Joel en el que se objetiva que aquellos pacientes que no solo no alcanzan cifras de hemoglobina, bueno, o tienen la hemoglobina por debajo de 11,5, sino que además necesitan dosis elevadas de agentes estimulantes de eritropoiesis, la mortalidad es mayor. Mortalidad, insuficiencia cardíaca, ictus e infarto agudo de miocardio. O sea que realmente vemos que es un problema que preocupa y que afecta mucho a nuestros pacientes. Este es un trabajo del grupo, el primer firmante del doctor Pérez García, pero por aquí había otros coautores del trabajo en el que igualmente aquellos pacientes con mayores, un estudio multicéntrico con más de 1.500 pacientes, incidentes en hemodiálisis, y ven que aquellos pacientes que tienen quintiles más elevados de agentes estimulantes tienen una mayor probabilidad de una mayor morbimortalidad, tanto en mortalidad cruda como cuando hacen un propensity score. O sea, realmente es un problema que empeora mucho la calidad de vida de nuestros pacientes y no solo eso, sino que puede producirle mayor mortalidad y se asocia, como vemos en este trabajo reciente, con una mayor mortalidad y además con aumento. Este es un trabajo de una base de datos americana, con, ya sabéis cómo son los americanos, más de 800.000 pacientes. Y al analizarlos, pues ven que aquellos pacientes que se consideran hiporrespondedores, que necesitan dosis elevadas de agentes estimulantes, pues tienen mayor probabilidad de morir en un año, una mayor mortalidad al año, pero además que tienen mayor eventos, infartos, APA, ictus y también mayor riesgo de hospitalización. O sea que es un problema muy importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues primero hacer una aproximación diagnóstica para asegurarnos de cuál es la causa. Yo creo que esto es lo más importante para intentar corregirla yendo por la causa, pero no siempre que estamos ante un paciente hiporrespondedor sabemos cuál es la causa. Este es el algoritmo que nos recomiendan seguir, que bueno, como veis, de nuevo hablamos de hierro y de agentes estimulantes. Lo que os quería comentar, qué datos hay importantes, o sea, qué cosas tenemos que nos pueden ayudar. Pues sabemos que ya en el 2014, en este estudio, Panici nos comentó que la hemodiafiltración podía aportar ventajas con respecto a una hemodiálisis de bajo flujo con bicarbonato con respecto al índice de saturación de transferrina, y además había menores niveles de decidina, o sea, menor índice de resistencia a los agentes estimulantes, con lo cual parece ser que él nos comentaba que la hemodiafiltración podría ser una respuesta o una alternativa para resolver este problema. En este trabajo del 2018 se nos habla de que la hemodiafiltración en línea depura más decidina. Con todo lo que hayamos hablado a lo largo de la tarde, pues eso podría suponer que la hemodiafiltración podría ser una alternativa al tratamiento de los pacientes no respondedores, que lo tengamos en cuenta. Otra de las respuestas que aún no sabemos, este es un trabajo publicado recientemente con 49 pacientes en los que se dializan, se randomizan o bien a hemodiálisis de alto flujo o a hemodiálisis extendida con una membrana de mediano cutoff durante 12 semanas, y se ve que hay un descenso de la molécula proinflamatoria TNF-alfa y que esto va a hacer que mejoren los parámetros de anemia con disminución de la dosis de agentes estimulantes y disminución del índice de resistencia a los agentes estimulantes. Como digo, esperemos que el estudio MODER que está en marcha y que se están recogiendo muchos datos nos dé algo de respuesta sobre esto, porque será muy interesante si realmente es así. También se han publicado trabajos, pero ya antiguos y no se han confirmado, son N pequeñas, en los que tanto la pentosifilina como las estatinas, que son fármacos con efectos antiinflamatorios, jugaban cierto papel, pero como digo, son trabajos con poca N.
Este es el trabajo del fármaco que comentaba previamente Beth, del Citibekimab. Nos abre una puerta, lo que pasa es que posiblemente se nos abre una ventana, pero se cierren muchas puertas. Es, bueno, quizás eso para un grupo selectivo de pacientes, pero que lo debemos de tener en cuenta. Y, por último, no lo comento, sí que me gustaría dar una pincelada con respecto a los estabilizantes de IS. También se ha comentado previamente, ya Patricia le preguntaba a Beth, pero bueno, yo creo que precisamente por el mecanismo de acción de los estabilizantes de IS, que mejora la eritropoyesis, y hay uno de los componentes muy importantes, el descenso de los niveles de cidina y mejorar el metabolismo del hierro, pues posiblemente estos fármacos nos van a ayudar a mejorar esta falta de respuesta. Es posible, no lo sabemos, sí que se ha confirmado que todos los fármacos descienden niveles de cidina. Si la cidina juega un papel en estos pacientes, que es probable por ese papel que juega en la inflamación, sí que nos pueden dar respuesta. Repito esta diapositiva que ya la puse ayer, en la que roxadustat en un trabajo, se analiza en pacientes tratados con roxadustat y se ve que la respuesta a roxadustat es independiente de proteínas C reactivas. Yo creo que esto es va a jugar un papel muy importante, o nos da un dato muy importante y muy alentador, porque estos fármacos podrían ser la respuesta para aquellos pacientes inflamados que tienen niveles de proteínas C reactivas, pero que el mecanismo de acción de estos fármacos es distinto a esa inflamación y posiblemente sea la respuesta. A fecha de hoy, la verdad es que hay muy pocos datos. Traigo esto que es una publicación reciente con una N muy pequeña de pacientes tratados con roxadustat durante 24 semanas, en las que no hay cambio en el metabolismo del hierro, pero sí que hay una mejoría, que no sale la gráfica, en la que hasta en la mitad de los pacientes alcanzan niveles de hemoglobina y entran dentro de rango. Tienen hemoglobinas por debajo de 10 y entran dentro de rango. Es verdad que, bueno, yo creo que es muy preliminar, que ahora mismo no tenemos datos con estos pacientes para decir que sean la respuesta, pero es probable que nos puedan ayudar. Perdonad porque me estoy pasando de tiempo, estoy viendo ahí el rojo, termino ya. Simplemente, bueno, pues recordar lo importante que las principales causas son el déficit de hierro y la inflamación, y que tenemos que ir a tratarla, que esto además es que empeora su pronóstico, por lo que, insisto, hay que buscar la causa, que posiblemente técnicas que ya podemos utilizar, pero que están pendientes de darnos respuestas sobre como es la diálisis con medios coactos, puede ser interesante, que la hemodiafiltración sabemos que en algunos pacientes nos responde. Hay fármacos que tienen una N muy pequeña de pacientes, con lo cual no los podemos recomendar de primera línea, y hay fármacos que están por venir, que se están publicando trabajos, el Citibekimab para un grupo muy selectivo y los estabilizantes de IS que aún no lo tienen que demostrar, pero que quizás puedan suponer en el futuro un fármaco importante para este grupo de pacientes no respondedores. Gracias y perdonad por haberme pasado. Muchas gracias, Raquel, y por el esfuerzo de haber podido dar la charla con la voz que tenías. ¿Alguna pregunta o algún comentario al respecto? Bueno, a mí me parece que has incidido mucho sobre el tema de la resistencia a la eritropoyetina, ¿no? Y es muy interesante la tabla que has puesto en la que no hay una definición clara, ¿no? Pero viendo los estudios que nos dicen que cuando utilizamos dosis más altas de eritropoyetina aumenta la mortalidad de los pacientes, y es cierto que ahí tiene mucho que ver el por qué un paciente necesita más dosis de EPO, ¿no? Todos los que llevamos pacientes sabemos que paciente que se le infecta una úlcera, un pie diabético, la hemoglobina se cae y luego cuando mejora pues vuelve a subir con más dosis de eritropoyetina. O sea, que para nosotros el estudio del DOPS, al que yo tengo un especial cariño, pues no nos demuestra nada, porque realmente lo de la proteína C reactiva, la inflamación y la anemia es algo que conocemos desde hace tiempo. Pero mi pregunta es, en concreto, ¿tú crees que, aunque no hay un consenso, que se deberían de bajar los niveles de definición de resistencia a la eritropoyetina? Yo personalmente te voy a hablar, o sea, por ejemplo, ¿qué hago yo en mi práctica Eso es lo que te iba a clínica? preguntar. Dime lo que haces cuando tienes un paciente al que ya llegas a la resistencia a la EPO y no tienes otros fármacos. Yo no llego a 450 nunca. Por ejemplo, una cosa que sí que hago siempre es ponerlo en transporte convectivo. No quiero decir que me funcione solo, pero sí que lo hago. De todas formas, es verdad que la mayoría, no es algo que esté en la literatura, es que el 90% de los pacientes es por un proceso inflamatorio intercurrente. Resuelve el proceso intercurrente
Y sí que es importante ahí intentar no pasar yo, no llego intravenoso, no paso de 400, no llego a los 10 microgramos por kilo de peso de Darbe, porque me pongo sinceramente nerviosa. O sea, y además el paciente que tiene un proceso intercurrente inflamatorio, yo creo que está mal por el proceso, ¿no? La anemia influye mucho, por supuesto, pero que el intentar tratarla puede eso provocarle más riesgo que beneficio. Entonces, yo en la práctica clínica no llego a estos límites. Mi consejo, o quizá incluso nosotros como grupo de anemia, dentro de las cosas que comentábamos en la reunión, que quizás deberíamos lanzar, que habría que bajar las cifras. Yo creo que sí. De hecho, es que ni siquiera por cifras. Cuando vas a estudios donde se analizan, veremos en el MODE, más que por cifras relativas, vamos a dividir por terciles, por quintiles, o sea, que hay que tirar para abajo, yo creo, esas cifras que hay puestas por las guías, que yo creo que en realidad no, casi nadie seguimos, que en realidad todos tiramos para abajo, pero que sería interesante revisarlas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, pues por alusiones, yo te diré que en el MADER yo no sé si vamos a poder contestar a la pregunta de si las membranas de medium cutoff mejoran o no la anemia, porque nuestro comparador es precisamente la hemodiafiltración online. Si fuera contra la de alto flujo, ya hay estudios que lo han demostrado. Y en el que has presentado, que es muy interesante, que mejora la anemia cuando es pequeñito, pocos pacientes y a poco tiempo, pero bueno, que es lo que hay, que mejora la anemia. En este caso, ellos miden hepcidina y la hepcidina no se modifica. O sea, que no se puede atribuir a que la mejora de la anemia sea por una disminución de la hepcidina. Habrá que seguir investigando. Yo creo que ahí hay un campo enorme porque hay un montón de moléculas, muchas de ellas proinflamatorias, debe de que ser estamos otra de las depurando. toxinas de peso medio que no somos capaces de eliminar, por eso también ahí intervendrá la convección que tiene el propio filtro, también está en la hemodifiltración. Lo que no tenemos es el apellido de la toxina, como en otras cosas, que pasa con el prurito, que porque el medium cutoff o el HFR, las que llevan absorción, mejora el prurito, algo estamos eliminando que no sabemos qué. O sea que estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a todos vosotros. Y bueno, y felicitaros por aguantar hasta el final de este, que yo creo que ha sido un exitoso congreso. Ahí tenemos los organizadores, a los que quiero felicitar de nuevo públicamente. Muchas gracias a todos.